En este mes que se celebra el Día del Padre, hemos visto muchas marchas a favor de la homosexualidad alrededor del mundo. ¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? El pastor Chusito habló acerca de esto en el año 2013. Te invito a que escuchemos la siguiente predicación. Y en esta mañana voy a hablar sobre la homosexualidad. ¿Y qué cosa es la homosexualidad? Aquello que se desvía de lo que Dios estableció, la relación de un hombre con una mujer, con su esposa, por amor, la relación sexual por amor, para atraer a los demás hijos de Dios al mundo. Y esto se ha ido al barranco, por decirlo así, hermano. De principio era una que otro caso. Ahora ya se está generalizando. Pero vamos a comenzar con la lectura. Levítico 18, 22. Dice Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18, 22. Todos, como dice, aquí está en la pantalla, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Padre, si tú no edificas la casa, en vano trabajamos nosotros. Bendice este momento en que estudiamos tu palabra. Rechazamos, reprendemos toda distracción, mandamos que se retire y que tu Espíritu Santo sea el que reine este momento para que podamos asimilar tu palabra. Bendícenos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la homosexualidad? El texto que hemos leído tiene como 6,000 años, hermano, cerca de 6,000 años que Dios dijo en su ley, no te acostarás con hombre como con mujer, es abominación. Entonces esto no es nuevo. Hace más de 6,000 años que existía este pecado asqueroso de que un hombre se acueste con otro hombre como si fuera con una mujer. Dijo Dios, esto es abominable. ¿Qué cosa es eso? En la homosexualidad intervienen factores fisiológicos, psicológicos y espirituales. Asunto de la carne. He leído algunos libros de estas personas. Algo, hermanos, repugnante, asqueroso, sucio, cochino. Es lo máximo a lo que pudiera llegar el ser humano como pecador. Acostarse con hombre, con mujer, y acostarse mujer con mujer, lesbiana, como si fuera con un hombre. Intervienen factores fisiológicos, que es un atractivo físico. Los engaña el diablo, hermanos, porque según la Biblia, el atractivo físico es de un hombre con una mujer o viceversa, el atractivo físico. Pero, oiga, de un hombre que desea otro hombre, está loco, fuera de sí.
Homosexualidad, una cosa psicológica, está descontrolado de lo normal totalmente, y en lo espiritual está a kilómetros de la voluntad de Dios. Estos pecados no son nuevos, han existido desde siempre. El problema más grande hoy es que poco a poco el cristianismo evangélico a través de los años ha ido aceptando, consciente o inconsciente, esta práctica antinatural, satánica y repugnante. Ponga mucha atención. La Biblia dice que en los últimos tiempos Jesús dijo que la maldad se multiplicaría. Pero el diablo es astuto, no llega a la maldad, ¿sabes? No, despacito, despacito. Cuando yo me convertí hace cerca de 60 años o más, cualquier hermana que trajera el vestido siquiera 10 centímetros bajo la rodilla, le decían que parecía prostituta. Ahora algunas la traen 10 arriba de la rodilla o más. Y todos contentos. Pero ¿cómo pudo aceptar la iglesia esas modas? No de repente, poco a poco fueron subiéndole, hasta que, ¿a dónde irán a parar, hermanos? La misma cosa, la homosexualidad. Cuando alguien decía, ese es un sodomita, el Señor lo reprenda, retírense de él, ese tiene al diablo. Lo repugnaban, esa es lesbiana igualmente. Pero después la iglesia se empezó a mostrar muy amorosa. Pobrecitos pecadores, hay que abrirles los brazos, hay que brindarles amor. Y en esa forma equivocada, Satanás se ha ido metiendo, y asómbrese, hay iglesias de sodomitas, con pastores sodomitas, iglesias de lesbianas, y gran parte de las iglesias está aceptando. Hay que amarlos, hay que demostrarles mucho amor. Todos los repudian, todos los atacan, pobrecitos. ¿Cómo engaña el diablo a la gente, hermanos? Bien dice la Biblia que el diablo engaña a todo el mundo. Pongan atención. El primer caso que narra la Biblia es el de Génesis 19, 4, 6. Como dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti en esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. De allí viene la palabra sodomitas, porque en Sodoma es donde se manifestó ampliamente la costumbre de meterse hombres con hombres. Escuche, hermanos, necesitamos orar, necesitamos vivir la Biblia, hermanos. ¿Cómo es posible que ahora los gobiernos están aceptando que se casen hombres con hombres? En algunos países y en algunos estados en México se está queriendo aceptar. Santo Dios, no sé cómo llamarle eso.
Alguien dijo, ¿es un qué? Es un disparate judicial, porque el matrimonio siempre será un hombre y una mujer. Amén. ¿Cómo puede ocurrírsele a las leyes que se case un hombre con hombre? Un disparate judicial, hermano. Es contra naturaleza, está fuera de sentido. Y se acepta legalmente que dos hombres lleguen ante un juez, queremos casarnos. Y muchas iglesias están diciendo amén. Y las iglesias están permitiendo esto, hermano. Fíjese lo que dice Judas 7. ¿Cómo dice? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ha ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Notemos una cosa. En tiempo de Noé, la Biblia dice que había mucho pecado, igual que hoy. Tanto que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y por causa de eso dijo 120 años. Lo que tardó Noé en hacer el arca antes que viniera el diluvio. De manera que el pecado aquel, hermanos, Dios no pudo aguantarlo y envió el diluvio y acabó con todos. Pero qué cosa sorprendente. En tiempos de Abraham, esas ciudades, Sodoma, Gomorra y las colonias, los pueblitos, ya se habían acostumbrado a casamientos de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y quiero que pongamos atención en esto. Para el Señor de los cielos era tan repugnante, tan asqueroso aquello, que bien podía haber enviado otro diluvio, pero Dios no quiso enviar diluvio. Envió el diluvio, pero de lumbre. Y dice la Biblia que llovió fuego del cielo y acabó con todo. Eso había de ponernos a pensar a nosotros y a las lesbianas y a los sodomitas lo repugnante que es para Dios esa cosa. Hermanos, eso está ganando terreno en el mundo. Bueno, en el mundo ya reinó la sodomía y el lesbianismo, pero en la iglesia aquí hay sodomitas, aquí hay lesbianas, y en los hogares de los cristianos de la iglesia hay jóvenes con esa tendencia y no les dice nada. ¿A qué muchacho? Ya se le pasará, ya se le pasará. Y sigue igual. Nunca hay una explicación, nunca hay una exhortación. Es verdad que gran parte de las muchachas que se vuelven lesbianas y los jóvenes es por ignorancia, hermano. Pero acordémonos que Jesús dijo, conoceréis la verdad y que la verdad os libertará. Esas personas están formándose, están formando su personalidad
no saben hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, y agarran lo que le dice el mundo, agarran lo que le dicen los amigos y lo que dice la tele. En la tele ven a las lesbianas y los sodomitas que triunfan en la vida, que son bienvenidos, que son bien apreciados. Allá van, ni las manos meten, y los padres nomás se quedan mirando, mueven la cabeza y ya. Que Dios nos perdone, hermanos. Este es algo asqueroso. Dice el libro de Judas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en vicios contra naturaleza. El lesbianismo y la sodomía son vicios contra naturaleza, es decir, en contra de lo que Dios estableció. Dios estableció el matrimonio, bendito sea, hermanos. Esas relaciones sexuales tan hermosas entre un hombre y una mujer que se aman con todo el alma, y que el fruto de esa unión son esos preciosos niñitos con la mentalidad despierta, angelitos de Dios. Pero aquí dice contra naturaleza, algo terrible. Dice, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, no solamente el fuego que vino del cielo, sino el fuego del infierno en el otro mundo. Cuando el Señor dio sus leyes en el Antiguo Testamento, Dios escogió un pueblo para que fuera su pueblo y le dio sus leyes. Especificó lo abominable que es este pecado. Otra vez Levítico 18:22, leamos recio. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Es una cosa repugnante, hermano. Huele allí a heces fecales, una cosa, no hay palabras para explicar lo asqueroso que es. Yo vi, hermanos, en Estados Unidos un matrimonio de hombres y toda la gente le hacía fiesta como una boda, hasta con pastel de bodas. Y luego en un carro especial adornado, ahí iban los dos tontos del brazo, se acaban de casar, y en el carro habían amarrado latas y todo eso, como un matrimonio. ¿Y a dónde iría? ¿A un hotel? ¿A una playa? ¿A qué? Qué cosa tan asquerosa, hermanos. Lo más triste que la gente aplaudiendo y bendiciendo, que Dios les bendiga, no hace falta que les aventaran arroz, pero imposible que se multipliquen, ¿verdad? Como cuando un burro se une con una mula, no hay descendientes, contra naturaleza. Quiere decir abominable, oiga, según el diccionario, un acto detestable, aborrecible delante de Dios, vituperable, incalificable, condenable, odioso, maldito. Tan asqueroso era esto que según la ley de Dios se castigaba con la pena de muerte, hermanos. En las leyes que Dios puso a su pueblo, era pena de muerte el castigo para los sodomitas y las lesbianas. Levítico 20:13, como dice recio,
Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Los dos, pena de muerte a los dos hombres, pena de muerte a las dos mujeres que se junten como matrimonio, hermanos. Quiero que notemos que de esto hace muchos, pero muchos siglos, más de 20, 30, 40 siglos más. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios ya se murió? No. ¿Ustedes creen que Dios ya dejó de ser Dios? No. ¿Ustedes creen que Dios dejó ya de ser santo? No. Pongámonos a pensar lo que Él condenó en sus leyes con pena de muerte. Ahora el mundo aplaude. Desfilan por las calles los sodomitas, las lesbianas. Son personas altamente estimadas. Hay gobernadores, hay presidentes. Una vez me platicaron que hasta en el ejército, esos generales que se ven muy apantalladores, algunos de ellos son del otro bando. ¿Cómo es posible? Escúcheme, yo quiero dejar un momento de silencio para que piense lo que estoy diciendo. ¿A quién se le ocurre que Dios va a pasar por alto toda esa inmundicia? ¿Cómo se nos ocurre pensar que Dios va a admitir todas esas lesbianas, sodomitas y pues no va a hacer nada? Eso quiere decir que fue un Dios que fue, pero no que es. Y eso es imposible. Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Por cometer estos pecados, Dios ordenó a su pueblo no emparentar con las naciones de Canaán. Había 7 naciones, heveos, amorreos, filisteos y todos esos. Dijo el Señor, no los dejarás que sigan reinando ahí. Acabarás con sus ídolos. Nunca darás a tus hijas, a sus hijos de ellos, ni tomarás de sus hijos para tus hijas, porque todas esas naciones, muchos de ellos eran lesbianos y sodomitas, y Dios dijo, mi pueblo no se va a juntar con esa clase de gente. Ahora yo pregunto, hermanos, hermana y hermano, métete en la cabeza y en el corazón esto. ¿Tú crees que Dios se va a quedar impávido ante tanta inmundicia? ¿Dios se va a quedar impávido ante tantos sodomitas y lesbianos que están en los templos alabando al Señor con su Biblia y cantando como si Dios fuera de palo? Hay un texto terrible en la Biblia que dice Dios, ¿de tal gente no se vengará mi alma? Hermanos, acuérdense lo que dije hace unos momentos. A veces no se nos pasa por la cabeza que Dios tiene que hacer juicio, que si andamos con Dios o no andamos con Dios. Eso fue lo que dijo Elías, que estaban adorando a su ídolo. Dijo Elías, ¿hasta cuándo están claudicando entre dos pensamientos? Si el ídolo es Dios, síganlo. Si Dios de los cielos es Dios, síganlo. Pero a los dos no. Y indirectamente este mundo está aceptando a Dios que acepte la sodomía,
y que acepte el lesbianismo. Espántese, y las iglesias están apoyando esa idea 1000 veces diabólica, satánica. Gran parte de la gente en este mundo está aceptando. Y dicen que hay que amarlos, hay que tenderles la mano, no hay que aborrecerlos. Seguro que no, porque Dios nos manda amar al prójimo, sea lesbiana, sea sodomita, pero no esa clase de amor que está inventando la iglesia o pasando por alto de ninguna manera. Muchos alegan que la ley de Dios ya no está en vigor. Quizá en algunos asuntos ceremoniales o de culto tal vez no, pero en asunto sexual el cuerpo del hombre y de la mujer es el mismo, haya ley o no haya ley. Es el mismo en el Antiguo Testamento y es el mismo en el Nuevo. ¡Aleluya! Cuando el Señor habló de esto, siempre habló del Edén, hermano. Cuando Jesús habló de estos asuntos, habló del Edén y dijo que no han leído que al principio Dios hizo un hombre y una mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá con su mujer y serán una carne. ¿Qué pasó? Bueno, decimos, este asunto es francamente asqueroso, horrible, apestoso. Para algunos, para otros cristianos, no hay que exagerar. Pobrecitos, hay que amarlos. Y ese es el principio de apoyar algo que Dios repugna, que Dios acabó con lumbre, esa costumbre. Y hermanos, algo peor, como castigo dice que algunos los entregó a una mente reprobada, depravada. Qué cosa tan terrible, hermano. Usted pensará, bueno, ¿y este pastor qué se trae ahora? ¿Por qué viene con eso? Porque en las iglesias, en esta y en todas las demás, no se está mirando como un gran pecado. Ay, mírelo. Ay, parece señorita. Verá que está muy chistoso, está con el diablo, qué chistoso, que nada. No decirle, retírate, condenado. Eso no. No somos cristianos para condenar a nadie, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? De eso se trata, de hacer algo. Y este es un asunto individual, familiar. Los ministros podemos dar algunos estudios y no podemos pasar de allí, salvo dar algún consejo con alguien y ya. Pero escúcheme, este asunto no aparece de la noche a la mañana. Se durmió normal y amaneció sodomita, ¿no es cierto? Se durmió normal y amaneció lesbiana, mentira. Eso empieza desde años atrás. Y he conocido historias de padres que hacen a sus hijos sodomitas y viceversa. Conocí el caso de una familia que tenía solo niños, se quería niñas, y a un varón
lo empezó a vestir de mujer y que amara las muñecas, porque nunca habían tenido una niña. Entonces a aquel empezaron a meterle como que era una niña, se le metió el diablo. Y el muchachito empezó a crecer amanerado, empezó a crecer del otro sindicato, y cuando quisieron que volviera atrás, nomás ya era un sodomita que ellos habían fabricado, hermano. En mis tiempos se encontraban un muchacho jugando con muñecas, le daban una buena, hermanos, que no se podía sentar en 2 semanas. Te voy a enseñar a jugar con muñecas, verás. Defendiendo, hermano. Padres que me escuchan, ¿cómo está el sexo en sus hijos? Todos deseamos que la hija salga de blanco de la casa como una virgen pura para recibir ahí en el templo a su amado, aquel joven que conquistó su corazón. ¡Qué día tan feliz! Ustedes se fijarán que en las bodas todo el mundo quiere estrenar, todo el mundo quiere estar alegre, un pastel. Seguro que sí, es una fiesta de amor. Pero que eso dé la vuelta, hermanos, ¿cómo están tus hijos? ¿No habrá por ahí un sodomita? ¿No habrá en tus hijas, hermana, una lesbiana? En los años que trato de servir a Dios, he visto varios cristianos y cristianas voltearse al lado del enemigo. Conocidos señoritas, por cierto, hermosas, volverse lesbianas, declaradas. Y esas muchachas no saben que están bajo el juicio de Dios. Apréndase, sorpréndase. Y llegan al culto y tienen su Biblia, los demás también, risa y risa con la juventud, y nadie le dice nada. Y eso lo toman como que la aceptan así, como que la iglesia acepta eso. Muchos alegan que la ley de Dios ya pasó, que no está en vigor. En algunos asuntos ceremoniales no, pero en asuntos sexuales sí. Jesucristo mismo dijo en Mateo 18, 4 al 6. Aleluya. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno que se hundiese en lo profundo de la mar. Mucho se ha hablado, hermanos, desde hace años, varios años, de la educación sexual en las escuelas. Y como siempre, muchos que sí, muchos que no, y se acabó por aceptar. Ay, hermanos, fue lo peor que pudo haber hecho. Aquí tenemos en la oficina recortes de periódico en primera plana. Disfruta de la vida, y un retrato de jóvenes de 14 años más o menos. Usa condón, recomendando cómo van a dormir juntos. Y esa es la educación sexual. Que muchos muchachos no habían despertado en eso, pues se les abrió la puerta. Y he conocido padres, que Dios les perdone. Hijo, si vas a salir esta noche, no se te olvide llevar los condones. Miren nomás, como quien dice, procura pecar con sabiduría. Si vas a pecar, protégete. Pero alguien comentó, no hay condón para el alma, hermanos. Para el alma no hay condones, para la carne sí. Una vez que el pecado se comete, no solamente la carne, el alma se condena ante Dios. Qué cosa tan tremenda, hermano.
La Biblia nos dice que las criaturas, lea la Biblia. Gracias a Dios que muchos hermanos están leyendo, pero entienda la Biblia. En toda la Biblia Dios quiere, desde el niño hasta la mujer, abuela, que el niño, sea varón, sea hombre, y que la niña sea mujer, en todo sentido, hermano. Pero la mezcla, mujer con mujer y hombre con hombre, es, como acabamos de decir, como dice el diccionario, un acto detestable, aborrecible, vituperable, incalificable, condenable, odioso, maldito, asqueroso, todo eso. Vigilemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Hermanos, el mundo le presenta a nuestros niños, nuestros hijos, una manera diferente. Que empiecen a acariciarse, que empiecen a relacionarse con otro muchachito como si fuera una muchachita. Si usted nota algo de eso, páralo inmediatamente. ¿Por qué te hicieron eso? ¿Por qué te dijeron eso? ¿Por qué te están enseñando eso? Nunca jamás lo hagas. Y explicarles la palabra de Dios. Pero si no decimos nada, pues bien que aprenden los muchachos. El que calla, otorga. Esto ha de ser correcto. Y muchos, no pocos, muchos muchachos y muchachas adolescentes, cuando quieren volver atrás, están tan hundidos que se les dificulta salir de ahí. Algo peor, y muchos se conforman, ya está, ya ni modo. No, hermano, de ninguna manera. La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de varios casos de sodomitas. Primera de Reyes 14:24. Como dice, hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Se mezclaron con el pueblo de Dios. El rey Asa expulsó a los sodomitas del país. Primera de Reyes 15:12. Porque quitó del país a los sodomitas, quitó los ídolos que sus padres habían hecho. Lo mismo hizo el rey Josafá. Primera de Reyes 22:46. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Eliú dijo que los hipócritas fallecerán con los sodomitas. Job 36:14. Fallecerá el más de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. En el Nuevo Testamento hay 3 pasajes claves sobre la homosexualidad. Escuchen lo que dice el Nuevo Testamento. Romanos 1:26-27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Nos dice una lista de 11 personas entre los sodomitas no entrarán en el reino de Dios. Primera de Timoteo 1:10, como dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. En esta lista pone al mismo nivel los secuestradores y los sodomitas en cuanto al pecado se refiere. Pongan atención. Mucha gente asegura que nosotros los cristianos odiamos a las lesbianas y a los sodomitas. La gente dice, los cristianos odian a los sodomitas y a las lesbianas. Eso no es cierto, hermano. Si Dios los ama, ¿cómo los vamos a odiar nosotros? Oiga, Dios ama a los sodomitas, Dios ama a las lesbianas, pero aborrece su manera de vivir. Y si Dios les ama, ¿por qué les vamos a odiar nosotros? Escuche esto, cuando Jesucristo murió en la cruz, murió por todos los sodomitas. Cuando Jesús murió en la cruz, murió por todas las lesbianas, pero no para que sigan en el lodo, no para que sigan allí, sino para que sean salvos. ¡Aleluya! Al nombre de Cristo. Bienvenidos al templo toda persona, por sucia que venga. Nadie llegó al templo limpio, todos llegamos sucios, unos de una manera, otros de otra. Incluso bienvenidos los sodomitas, las lesbianas, bienvenidos al templo, como también los borrachos, los adúlteros, los ladrones. Hermanos, el templo es donde los pecadores se despecan, aleluya, y se encristan, bendito sea el Señor. La iglesia es para que vengan todos los pecadores, para que Cristo los cambie al nombre de Cristo. No es cierto que nosotros aborrecemos. Aquí en esta iglesia hay lesbianas, hay sodomitas, y a todos ellos les decimos, hermano, cambia, hermano, pídele a Dios. Dios tiene poder para quitarte eso, aleluya. Si tú quieres dejarlo, por supuesto, porque como dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Si no, tú no te quieres quitar ese mal asqueroso, no pienses que Dios te lo va a quitar a fuerzas. Pero a todos los hermanos y hermanas con esas inclinaciones les decimos que se arrepientan, que Dios puede cambiarlos, Dios puede quitarles eso y que hagan un matrimonio como Dios manda. Bendito sea el Señor para siempre. Nadie llegó al templo limpio, pero esto no quiere decir que estemos de acuerdo con los pecados que traen los que vienen. Efesios 5:11. Como dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Está claro, ¿verdad? ¿Cuántas equivocaciones? Y el diablo engaña a la gente. No vayas al templo, ahí solo los santos. No te van a admitir con tus vicios,
Si eres sodomita, menos, ahí te van a correr de allí no te admiten eso. Mentira, son bienvenidos todos, porque muchos de nosotros llegamos con pecados asquerosos y el Señor nos perdonó. Bendito sea su nombre. No solo nos perdonó, nos quitó el vicio de robar, de mentir, de maldecir, de mujeriegos. Hermanos, nuestro texto favorito, 2 Corintios 5:17, como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A los sodomitas y lesbianas de esta iglesia que nos escuchan, queremos decirles que Cristo les ama y que nosotros les amamos, pero si siguen en esa condición, solo les espera el castigo de Dios y el repudio de la iglesia si perseveran en el pecado. Hermanos, Cristo vino a cambiar nuestras malas costumbres, de manera que hay que aceptarla como Salvador. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora precisamente que es Día del Padre, padres que me escuchan, hagan de sus hijos hombres. Como dice en 1 Corintios, pórtense como los hombres. No admiten sus pequeñitos ni en sus adolescentes costumbres. Esa es una cosa que luego se nota en la manera de hablar, de moverse. No admita eso. No lo ponga bajo condenación. Seguramente necesita enseñanza, doctrina, con amor. Hay que presentarle que ese asunto es uno de los peores pecados. En la Biblia hay pecados de adulterio, fornicación, asesinato, robo, pero ninguno de esos se castigó como se castigó la sodomía y el lesbianismo. Con fuego. Dios acabó con aquella gente, hermano, con fuego. Iglesia que me escucha, atención, alerta, hermanos. Esto está invadiendo a las iglesias. Y en las iglesias puede haber diáconos, puede haber incluso pastores sodomitas, los hay. Porque la iglesia dice amén, no dice nada. Que Dios nos ayude, hermano. Dios les bendiga.